creo que sí. Sí, se escucha bien. ¿Se puede maximizar, profe, la pantalla suya ahí para que podamos ver? Dale, cómo no, borro entonces esta. Espera. Eh, en realidad ahí esto es un apunte que subió el ingeniero Carranza, ¿no es cierto? Está en la gestión, ¿no es cierto?, virtual. Bueno, vamos a comenzar un poco haciendo historia, digamos, de lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros, la materia electrónica 1 es la base de la electrónica, de una de las ramas de la ciencia. Como es la electricidad, también lo tomamos a la electrónica como una rama. Y lo que vimos fue al principio los principios básicos de la electrónica moderna, digamos, o pseudomoderna, porque la electrónica surge con válvulas de vacío, ¿no es cierto?, que era lo que se utilizaba antes, ¿no es cierto? Hay casos que todavía se siguen utilizando, ¿no es cierto? Vimos la parte de diodos y de transistores bipolares, transistores unipolares que les va a dar el ingeniero Carranza, ¿no es cierto? Y después de tomar esos temas, vimos la parte de electrónica analógica. Cuando vimos electrónica analógica, dijimos de que había dos grandes ramas, ¿no es cierto?, de la electrónica, que la podíamos separar como electrónica analógica y electrónica digital. Esta separación es desde el punto de vista de la señal, del procesamiento de la señal, digamos. La electrónica analógica, en la cual vimos amplificador operacional con las distintas características, analiza o trata la señal, digamos, tomado como señal, ¿no es cierto?, toda aspecto físico que se puede transformar en una señal eléctrica, ¿no es cierto? Y entonces la procesamos, pero con variaciones continuas. La electrónica analógica tiene una variación continua, ¿no es cierto?, a diferencia de la electrónica digital, que es lo que vamos a ver ahora, que es por saltos, digamos. En el procesamiento de las señales de en electrónica digital, hay el principio del tratamiento de señales, es común a distintas ramas de la ingeniería, digamos. Originariamente o al principio, ¿no es cierto?, teníamos la señal o lo que nosotros queremos procesar, se basa fundamentalmente en dos niveles o dos situaciones, ¿no es cierto? En el tratamiento de lógica, por ejemplo, es verdadero y falso, ¿no es cierto? En electrónica digital es alto o bajo, HL, ¿no es cierto? O por ejemplo, en electricidad, podemos utilizar la lógica de relé, que se sigue utilizando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la lógica de relé? Que esté cerrado o abierto el circuito, digamos. Todo esto se basa en dos niveles bien separados, son sistemas binarios,
¿no es cierto? Binarios referidos también es verdadero falso, alto HL o alto bajo, o verdadero y falso, o ceros y uno. Digamos, lo que nosotros tenemos que procesar son ceros y unos, haciéndolos, ¿no es cierto?, de alguna forma, digamos, o diferenciando los dos estados, bien 0, 1, conducción, no conducción, alto, bajo, verdadero, falso, con lógica positiva que se llama, digamos, cuando el 0 es un nivel bajo y el 1 es un nivel alto, pero puede ser al revés, es totalmente convencional. A estos fines, digamos, surge una, en la electrónica, digamos, en el procesamiento de datos, lo que se llama el álgebra de Boole, digamos, que es el procesamiento de ceros y unos y una serie de características, digamos. Nosotros tenemos sistemas de numeración distintas, por ejemplo, el más acostumbrado, el que tenemos acostumbrado es el sistema binario, de 0 al 9, ¿no es cierto? Y con un sistema de ponderación de dónde está ubicado, ¿no es cierto? El 1 pues, va a indicar la unidad, la decena, la centena, ¿no es cierto? Pero siempre son los mismos números, del 0 al 9. Digamos, eso es lo más probable que haya surgido por el hecho de tener 10 dedos en la mano, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros trabajamos ahora con distintos sistemas de numeración, el decimal, el hexadecimal, el binario, digamos, que son los que procesan de ceros y unos. Hay distintos, ¿no es cierto?, tipos y características, pero sobre todo hay algunos códigos, ¿no es cierto?, con exceso de 3, por ejemplo, o de autocorrección, en el cual, sobre todo para transmitir información de un lado para el otro, en el cual se pueden autocorregir porque hay consideraciones en las cuales no puede ser cierto algunos valores, entonces si no puede ser cierto, se autocorrige, ¿cierto? Pero son distintos sistemas, pero lo que hace ya muchos años surge el álgebra de Boole. Boole es un tipo, ¿no es cierto?, que maneja ceros y unos, niveles altos, nivel bajo, pero totalmente matemático, digamos. No es una cuestión electrónica, pero sí, digamos, esto, como decía recién, lo vamos a aplicar en distintas, digamos, por algún sistema de implementación, ¿no es cierto? Lógica relé, lógica electrónica, lógica, hasta hay lógica neumática, digamos, lógica hidráulica, ya vamos, hay distintos operadores que se utilizan en hidráulica, en neumática, en electrónica, en electricidad y demás. La función igualdad, ¿no es cierto?, que es, parece bastante obvia, pero digamos, utiliza un operador que, como ven, es un triángulo, y si tiene una entrada, digamos, todos son procesos lógicos, ¿no es cierto? Digamos, tenemos una entrada A y la salida es F. Entonces, la lógica igualdad o el operador igualdad dice que cuando A es 0, F va a ser 0, y cuando A es 1, F va a ser 1. No hay otra opción, ¿me entienden? Acá son ceros y 1, no hay otra posibilidad, ¿no es cierto? Después la función complemento o negación, que se llama, ¿no es cierto?, que el operador es un triángulo con un circulito a la salida, digamos,
o en uno de los vértices considerados de salida, tenemos A y F, y entonces si A es 0, la salida es 1, y si A es 1, la salida es 0, digamos. Es negación, volvemos a lo mismo. Si consideramos verdadero y falso, si A es falso, la salida es verdadera, y si A es verdadera, la salida es falsa. Digamos, los dos niveles. Tenemos una función OR, o suma lógica que se llama, que ahí está el símbolo. Lo que ven al costado del símbolo se define como tabla de verdad. ¿Qué es la tabla de verdad? La tabla de verdad es una forma de explicar cómo funciona el sistema. El punto B al sistema principal. Veamos, Oye, mal. Análisis con plazo, a ver si es verdad. Observen el punto B y proyectamos ahora. ¿Se nos metió algo? ¿Estamos? Oyeron un ruido medio raro. Ahí apagaron el micrófono. Bien, seguimos. Entonces, como les decía, lo que aparece al costado es la tabla de verdad. En los sistemas estos, siempre, digamos, cuando uno presenta un problema o una situación, hay distintas formas de presentar, como es, se puede presentar en forma verbal el problema, explicándolo con palabras, o a través de una tabla de verdad. Esta tabla de verdad, ustedes ven que en el operador la función lógica O, tenemos dos entradas, pueden tener más entradas, ¿no es cierto? Pero en este caso tiene dos entradas y una salida. Y definimos de que si A es 0 y B es 0, la salida es 0. ¿Cómo se dice? 0 o 0 es 0. 0 o 1 es 1. 1 o 0 es 1. Y 1 o 1 es 1. Digamos, esa es la forma de explicarlo. Por supuesto, tiene el elemento neutro de que decir 0 más A siempre va a ser A, o 0 más 1 siempre va a ser 1. Porque sacando, digamos, si uno de los operandos es 0, por ejemplo, en el caso, en los dos primeros, 0 más 0 es 0, y 0 más 1 es 1, el operando A es 0, cuando el operando A es 0, la salida va a ser igual al operando B, ¿no es cierto? Bueno, es toda una serie de conclusiones que nos permite, ¿no es cierto?, operar con el O exclusivo, ¿no es cierto? Con la función OR, no OR exclusiva. La OR exclusiva es otra. Tenemos la función AND, que ese es el símbolo, y es el producto lógico, o AND, o Y, ¿no es cierto?, o I, ¿no es cierto?, que también tiene la definición, ¿no es cierto?,